Buenas noches, familia de Facebook. ¿Cómo están el día de hoy? Pues ya estoy aquí con ustedes haciendo, creo que no me puse los micrófonos, los audífonos. Buenas noches, familia de Facebook. Ya estoy aquí con ustedes haciendo los últimos arreglos para la transmisión que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos a esta pequeña transmisión en donde vamos a estar platicando sobre un tema que a muchas personas les está afectando en este momento de su vida. Soy Gris Sandoval, soy tu coach de emociones y el tema a trabajar el día de hoy es sobre duelo y COVID. Actualmente estoy atendiendo a muchas familias, a muchas personas que han perdido a un ser querido por lo que es el contagio del COVID. Un desafortunado panorama para muchas familias quienes están sufriendo en estos momentos porque han perdido un ser querido. Y esa muerte, como todas las muertes, obviamente es algo muy doloroso, pero está siendo muy difícil de procesar, especialmente en estos momentos, ya que como generalmente nosotros pues, tenemos preconcebidos, solemos hacer, la muerte pues ya no se está viviendo de la misma manera que la solíamos vivir desde hace mucho tiempo. Lo que antes nosotros llamábamos buena muerte o el bien morir, no se está pudiendo llevar a cabo de la misma manera que antes. Ya no tenemos la misma contención social, familiar, amorosa por parte de nuestros seres queridos. No hay la posibilidad de acompañar a ese ser querido enfermo en el hospital, en casa, los cuidados no son los mismos y esto le está pegando a muchas familias. Estoy atendiendo a muchas familias que desafortunadamente, una vez que entró su familiar al hospital, pues ya no volvieron a saber de él, ya no lo volvieron a ver con vida. Tal vez tuvieron la fortuna de que algún médico, alguna enfermera, con este buen corazón que siempre nos sirve, nos ayuda el personal sanitario, pues prestaron sus teléfonos para una videollamada, un mensaje. Tal vez todavía tuvieron la posibilidad de, pues, tener ahí su celular la persona y estar mensajeándose, estar hablando con la familia y quienes no pudieron, ¿sí? Y tal vez alguien les prestaba, ¿no? Su celular para algún tipo de llamada, algún tipo de mensajito, pero hay quienes no tuvieron ni el consuelo de tener una última comunicación con su paciente y simplemente pues tenían el acceso que comúnmente se tiene, ¿no? En los hospitales, el tablero de la información, la página web para saber el estatus de su familiar y después la noticia fatal que nadie quiere recibir de que su familiar ha partido, ha fallecido y bueno, pues la información que tiene que ver con los procesos para lo que va a ser el entierro, ¿no? Recoger el cuerpo, pasar a la funeraria, hacer los trámites legales pertinentes, lo cual es un golpe duro para las personas. Entonces, todo este panorama tan triste, tan desalentador, tan duro para muchas familias, está dificultando lo que es el proceso de duelo. La muerte como nosotros la teníamos configurada, ese bien morir, que es diferente, que varía dependiendo la cultura, dependiendo las tradiciones familiares, pues ya no está presente, ¿sí? Ya no está presente, las personas están falleciendo solas, las personas ya no se despiden de sus familiares, ya no los vuelven a ver, ya no vuelven a ver sus cuerpos. Incluso podemos encontrar en muchas personas en duelo la fantasía de que su familiar pues sigue vivo, simplemente está ahí en algún lugar, que se equivocaron de cuerpo, como muchas fantasías en las cuales las personas pues están expresando su negación acerca de la pérdida. Vamos a ver algunos mensajes que estén llegando ahí a la página. Denme un poquito de tiempo de poder entrar a través de mi celular y ver por ahí los mensajitos que ustedes me vayan enviando. Permítame un segundo. No, no es que no les quiera dar en este momento la atención, sino que estoy viendo a través de lo que es.
Estoy viendo a través de mi celular los comentarios porque no me los deja ver en tiempo real, entonces trato de irlos leyendo conforme nosotros, conforme me los va mostrando también Facebook. Ok, no los puedo leer en este momento, pero seguramente ahorita me empezarán a llegar las notificaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Hay mucha confusión, mucha incertidumbre. El bien morir depende de los valores familiares y culturales, de dónde estamos, de nuestra forma de vida. Sin embargo, aunque cada quien tiene como un concepto propio acerca de lo que es el bien morir, algo es muy cierto y es una experiencia compartida para casi todas las culturas. Que el bien morir de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, siempre es el que nosotros podamos acompañarlos, el que nosotros podamos estar con ellos, el que podamos minimizar su sufrimiento, el que podamos asegurarnos de que no sufran, de que no les duela, que haya alguien que tome su mano, que ponga tal vez un trapo húmedo sobre su mente, le acomode la almohada, poder estar ahí en sus últimos momentos, arroparlos y tratar su cuerpo con dignidad. Entonces, este bien morir imaginario dentro del imaginario social ya no está sucediendo y eso es lo que le está pegando más a las personas. ¿Sí? Que ese bien morir que imaginamos para los seres que nosotros amamos no se está dando, ¿no? No se está dando en las condiciones que nosotros imaginamos. Podemos imaginarnos a nosotros muriendo de diferentes maneras, tal vez a unos les cause más consuelo el morir repentinamente y a otros tener una enfermedad prolongada que le dé la oportunidad de despedirse, a otros preferirán morirse tal vez durmiendo, otros conscientemente rodeado de personas, hay quienes querrán hacerlo solos, pero como experiencia compartida siempre esperamos que la persona que nosotros queremos muera acompañada, en paz, deteniendo su mano, escuchando su última respiración. Y cuando no lo tenemos, esto nos llena de mucha angustia. ¿Sí? Entonces, los ritos y las tradiciones que nos daban algún tipo de consuelo, que nos ayudaban a procesar la realidad que estábamos viviendo, ¿sí? Que nos ayudaban a sentirnos acompañados, a desahogarnos, a sentir que le dábamos la propiedad, la atención propia al cuerpo de nuestro ser querido, pues ya no está presente. De manera muy común, por ejemplo, en México, la mayoría de las personas pues, prefieren ser enterradas en cuerpo, sí, y la idea de la cremación no era como tan bien aceptada por la mayoría de la gente y ahora pues nos encontramos con que todas aquellas personas que fallecen por COVID pues tienen que ser incineradas, una idea que no es agradable para muchas personas que todavía pues no estaban conformes con este tipo de procesamiento del cuerpo. Entonces es una idea que le puede llegar a confrontar a muchas personas cuando su ser querido pues llega, le avisan en el hospital que tiene que ser cremado y le es entregada una urna y siente que no tuvo ni siquiera el consuelo de tener el velorio, de acompañar al cuerpo, de darle el último adiós, de estar con él una última noche o con ella una última noche, para posteriormente acompañarlo, ¿sí? A su última morada y verlo partir. Ya no tienen ese consuelo. Entonces, los tiempos del COVID, pues son tiempos en los cuales las personas estamos enfrentando, desde hace mucho que no sucedía este tipo de situaciones, en las cuales nos estamos enfrentando con el panorama de que tenemos que enfrentar en un periodo, o hemos tenido que enfrentar en un periodo de tiempo muy corto, una serie de cambios drásticos en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de cuidar nuestra salud, en nuestro estilo de trabajar, en nuestro estilo de relacionarnos socialmente y obviamente en nuestro estilo de enfrentar la muerte. Entonces, la muerte que de por sí nos causa mucha inquietud, nos da miedo, nos asusta, nos molesta, nos incomoda hablar del tema, pues es algo que está también cambiando y el cambio está sucediendo tan rápido que no hemos tenido el tiempo
de asimilar. Entonces, no poder acompañar al familiar en su enfermedad, ¿sí? La incertidumbre de qué pasó, cómo fueron sus últimos momentos, alguien estuvo ahí, le sostuvo la mano, sufrió, dijo algunas palabras, tuvo una petición y no fue acompañada, o no se pudo cumplir esa petición en el caso de que haya fallecido en casa, porque alguien faltó, alguien no pudo acudir debido pues a los cambios que nosotros ahorita tenemos debido al coronavirus. Son cosas que nos inquietan, ¿sí? El no haber poderlo despedir o escuchar sus últimas palabras, el no haber podido darle acompañamiento al cuerpo como nosotros lo esperábamos, la pérdida también acelerada de una persona tras otra, ya sea de la misma familia como de otras familias. Por ejemplo, sé que se murió un cuñado y un tío acá y un vecino también falleció. Y esta pérdida constante a nuestro alrededor y dentro del seno de nuestra misma familia nos llena de mucho miedo, de mucho dolor. Y más cuando hay muchas familias que no solamente acaban de perder un familiar o dos, sino que tienen a alguien más internado, sino que a lo mejor están esperando noticias de alguien o están esperando el diagnóstico de alguna persona, ¿no? Entonces esto es como un panorama bastante desolador, que hace que lo que anteriormente era un proceso sí doloroso, pero era un camino que ya se sabía que en algún momento de la vida se tenía que recorrer. Ahorita no lo estamos pudiendo recorrer. ¿Cuáles son las emociones en el duelo que más comúnmente yo estoy viendo en los pacientes? Mucho miedo, sí, mucho miedo. Las personas tienen miedo de que la muerte visite a alguien más en su hogar. Ya falleció alguien y de repente llega el pensamiento de, ok, de alguna manera lo puedo soportar, pero que nadie más fallezca, que a nadie más le pase nada. Sí. Una culpa, hay muchos sentimientos de culpa que están apareciendo en el duelo que son muy difíciles de manejar. Esto debido a que las personas se encuentran preguntándose constantemente si lo que hicieron fue lo correcto para su familiar. ¿A qué me refiero? A que se preguntan, ¿lo atendí bien? ¿No lo atendí bien? ¿Debí haberlo llevado al hospital? ¿No debí haberlo llevado al hospital? ¿Debí haber permitido que lo intubaran? ¿O no debí haber permitido que lo intubaran? Tal vez debería de haber insistido más de que fuera al médico. Tal vez si no hubiéramos sabido, no hubiéramos salido. ¿Qué tal si hubiera, a lo mejor lo hubiera cuidado más? ¿Qué tal si a lo mejor le hubiera tomado la oxigenación de una manera más constante? Y hay muchas culpas derivadas de esas preguntas que siguen quedando en el aire acerca de el proceso de la enfermedad, porque el coronavirus, pues no acabamos de conocerlo todavía. Estamos en el proceso, apenas se acaba de cumplir un año que conocemos este virus en especial, ¿sí? El COVID-19, porque sabemos que los coronavirus, pues hay varias clases de coronavirus, pero en este en especial, pues lo seguimos todavía conociendo, seguimos descubriendo de la forma en que actúa, ¿no? En el cuerpo humano y la forma en que se transmite. Entonces quedan como todas estas dudas flotando y cada una de ellas puede llegar a generar una serie de imaginaciones y de fantasías que hacen que las personas generen muchos sentimientos de culpa. ¿Lo contagié yo? ¿Lo contagió alguien más? ¿Sí? Debería de haberlo llevado al médico más pronto, tal vez deberíamos habernos esperado más. Muchos sentimientos de culpa acerca de lo que es la muerte. También nos estamos encontrando en el proceso de duelo mucho coraje, mucha ira, mucha frustración por la forma en que se llevó a cabo tal vez la atención en la casa, tal vez la forma en que los familiares se pusieron o no se pusieron de acuerdo, el caos que reinó cuando a lo mejor se enteraron que había 1, 2, 3, 4, 5 positivos en casa, la forma en que se sienten muchas familias pues impotentes, ¿no? Por la falta de recursos económicos, la falta también de medicinas, de recursos médicos, la forma en que no pudieron a lo mejor enterarse de cómo estaba su familiar y se sentían impotentes, las esperas
prolongadas afuera del hospital, afuera de la clínica, las llamadas constantes al médico, que muchas veces no atendía, no podía atender, tal vez estaba muy ocupado, la incertidumbre de por qué no pudimos ir más pronto por un tanque de oxígeno y se nos acabó y tal vez por eso falleció mi familiar. Como que todas esas frustraciones, toda esa impotencia se va acumulando y puede ser que las personas pues caigan en algunos momentos en momentos de crisis, de coraje, en donde se desquitan con los demás, gritan, se pelean, culpan a los demás, se culpan a sí mismos y se sienten totalmente desvalidos ante la cruda realidad. También dentro de las emociones que yo estoy viendo entre las diferentes personas viendo, pues estoy encontrando también mucha tristeza porque se sienten estas pérdidas que están sucediendo por COVID como pérdidas que no tendrían que haber sucedido, muertes que no tendrían que haber sucedido. No le tocaba, murió demasiado joven, estaba todavía, aunque no era una persona joven, era una persona adulta, pero era una persona que disfrutaba de la vida, que tal vez sí tenía una enfermedad crónico-degenerativa, pero que a lo mejor se sentía que iba a vivir muchos años y que no tendría por qué estar la persona enfermándose, no tendría por qué estar la gente perdiendo, ¿no? Tanto la vida si no fuera por este coronavirus. Entonces, la muerte, y lo decía alguien de mis pacientes, decía, la muerte en estos momentos se siente como un accidente trágico, como algo que no debió suceder, como algo que sucedió de manera inesperada, y todavía no hay la cabeza para asimilar. Algunas de las características que yo me estoy encontrando en el trabajo del duelo con las personas es que el duelo ya no se está viviendo, por lo menos por el COVID, aunque también podemos incluir algunas otras pérdidas que se están sucediendo en este momento y que precisamente por las características del contexto social que se está viviendo, pues no se da esa despedida de la manera tradicional, ¿no? Tal vez el familiar falleció por cáncer, falleció por una enfermedad coronaria, falleció en un accidente, pero pues no pudo haber, no pudieron ingresar al hospital a verlo o a acompañar a su familiar pues porque el hospital está cerrado por el COVID, no pudo haber el sepelio más que tal vez media hora, 3 horas y solamente tal número de gentes en la funeraria o en la casa por el COVID. Entonces también la muerte se vive como algo injusto, ¿no? No de manera, no de una manera cálida o acompañada, porque no se dan esos ritos sociales a los cuales estamos acostumbrados. Volviendo al tema del COVID, entonces la muerte se vive en este momento como un accidente, como algo trágico que está sucediendo y que todavía no nos alcanza la conciencia, la capacidad para asimilarlo. Las características que nosotros conocemos los tanatólogos, que son las fases del duelo, pues no se están viviendo como tal. Por ejemplo, me estoy encontrando panoramas en los cuales las personas viven una negación, una fase de negación bastante prolongada. Personas que no pueden regresar a su casa todavía, siguen estando con algún otro familiar, la casa materna, la casa paterna, personas que todavía no saben qué hacer con los enseres, ¿sí? Las cosas de su ser amado, personas que siguen todavía pensando que se equivocaron de cuerpo, personas que se siguen enfrentando a la duda de qué tal si mi familiar no falleció, me entregaron a alguien más y mi familiar sigue vivo en el hospital tal vez, ¿no? Porque esa parte concreta, esa parte que está relacionada con los sentidos, como no estuvo presente, siguen pensando que el familiar está allí y que nadie lo ve y nadie lo atiende y está tal vez sufriendo. Entonces hay una fase de negación bastante prolongada. Está durando más de lo normal, lo cual lleva a que muchas personas, en vez de estar y he estado recibiendo muchas llamadas, estoy viendo mi celular para ver los comentarios porque desafortunadamente no me está dejando ver los comentarios el día de hoy,
Facebook, he recibido muchas llamadas en las que hay muchas personas que están angustiadas porque papá, porque mamá, porque mi hermano, porque mi hija, porque mi cuñado, porque mi cuñada, están demasiado mal, demasiados angustiados, demasiado doloridos, al grado de no poder llevar a cabo, pues tal vez algunas tareas que tienen que ver con la preparación del sepelio, no pueden autocuidarse, no pueden realizar los autocuidados, no comen, no duermen por la forma, ¿no?, en que perdieron a su familiar, a su ser querido. Entonces, duelos muy fuertes, duelos muy, muy complicados, duelos también bloqueados en donde alguien no puede llorar, no puede creer que su familiar ya no está, que falleció. Y como no puede verlo, como no pudo haber ningún rito de acompañamiento, pues entonces sigue sin creerlo y hay un duelo bloqueado ahí esperando a que llegue el momento en que la persona lo crea y entonces se derrumbe completamente. También hay muchas crisis de ansiedad y ataques de pánico, ¿sí? Porque las personas viven el periodo de la enfermedad de este ser querido como algo traumático, algo que vivieron entre sueños, algo en lo cual se sentían en el mar de la confusión, de la incertidumbre, en donde tal vez solamente seguían instrucciones de los que eran tal vez más avesados en el tema, que tenían más conocimiento de algo médico y en donde sienten que vivieron entre sueño todo, que nos da indicio de una negación, pero también sienten toda la situación desde la enfermedad hasta el fallecimiento y la llegada de su familiar en la urna o el depósito de la urna tal vez en algún nicho como algo totalmente traumático en donde no tuvieron ningún control, en donde no pudieron hacer nada, se sintieron rebasados completamente y que además de obviamente haber un duelo complicado ahí, las personas están viviendo también un estrés postraumático porque vivieron todos los sucesos como un trauma en el cual se sintieron amenazados, se sintieron rebasados, se sintieron en peligro y se sintieron fuera de control completamente. Mucha tristeza, está habiendo mucha tristeza y sentimiento de vacío, porque no era una muerte que se contemplaba, ¿sí? Aunque a lo mejor en algún momento, pues sí se sabía que estaba la enfermedad, tal vez siempre hubo como esa esperanza de recuperación, las cosas iban bien, bien, hasta que de repente entró en crisis y falleció y la familia recibe la noticia en shock, no lo puede creer porque estaba bien y de repente se fue. ¿Sí? Porque hablamos ayer o hablamos con él en la mañana o con ella en la mañana y de repente nos avisan que ya falleció. Entonces, hay mucha tristeza, mucha desolación, mucho sentimiento de vacío, el no saber ahora cómo se va a continuar la vida. ¿Qué se va a hacer sin esa persona? ¿Cómo aprender a vivir? ¿Cómo le voy a hacer con mis hijos? ¿Cómo le voy a hacer con mis hermanos ahora que ya no están mis padres? Porque también nos estamos enfrentando al panorama en que no solamente fallece tal vez un miembro de la familia, sino que están falleciendo 2, 3, 4, hasta 5, 6 más miembros de una sola familia, ¿no? Y entonces la familia se ve impactada, se ve destrozada. Los que eran los figuras de autoridad, los líderes naturales de la familia ya no están. Se fueron con días o semanas de diferencia, ¿sí? Quienes eran los pilares de las familias, quienes se consideraban que no les tenía por qué pasar nada, porque si eran jóvenes, ¿sí? Y son los que acaban también falleciendo y los padres ahora pierden 1, 2, 3, 4, 5 hijos. Entonces son panoramas muy tristes y las personas están presentando mucha desesperanza de vida, mucho vacío, sentimientos encontrados acerca de seguir viviendo, ¿no? O sea, ¿por qué no me tocó a mí? ¿Por qué no me enfermé yo? ¿Por qué yo que estuve al lado de ellos todo el tiempo a mí nunca me pasó nada? Entonces, el duelo en COVID, como ir recapitulando todo lo que estamos viendo, pues no es un duelo normal. Por lo tanto, no debemos de esperar las reacciones normales que nosotros tal vez hemos visto en nuestras ocasiones o esperamos, ¿no? De una persona que acaba de perder a un ser querido.
Entonces, por lo tanto, estamos encontrando reacciones muy diferentes que debemos de aprender a entender, a escuchar y a acompañar con nuevas herramientas. ¿Qué puedo hacer si yo acabo de pasar por una pérdida de este tipo? ¿Qué puedo hacer si tengo un familiar o un amigo que acaba de pasar por una pérdida de este tipo? Pues primero empezar a entender que no hay normalidad en estos momentos, en este tipo de fallecimientos. Nada es normal, todo es anormal y en estos momentos lo anormal es lo normal, ¿va? Entonces, no querer que todo lo que pase entre dentro del cuadro a lo cual yo estoy acostumbrado, ¿sí? A no esperar que pase lo que siempre he visto que pasa en otros fallecimientos, porque ahorita nada de lo que antes me ayudaba me está ayudando. Es muy importante hablar, no aislarse. Sí debe haber momentos de descanso en solitario, también debemos dejar que las personas coman, se bañen, duerman de manera tranquila, no estarlos forzando todo el tiempo a que sonrían, a que estén platicando, ¿no? Debe haber momentos de paz. Sí, es importante que haya momentos de paz, pero no aislarse. Es importante hablar con quienes te rodean. Algo que también en ciertos momentos se antoja muy difícil, precisamente nuevamente podemos el panorama, ¿no? Estamos en semáforo rojo, amarillo, anaranjado, el cual les esté tocando en el lugar donde ustedes viven, pero pues ya no podemos hacer visitas tan relajadamente como lo hacíamos anteriormente. Entonces, se les recomienda a las personas que hablen, que no se aíslen, pero pues la situación también no me ayuda a estar yo pues reuniéndome con mis familiares para que me den contención. Entonces, tenemos que encontrar alternativas para nosotros poder tener ese acompañamiento. Y aquí entran en juego todo lo que son las tecnologías de la información, las redes sociales, para nosotros estar hablando, estarnos conectando con otras personas. Y no limitarnos a que si no es como lo solía hacer en la sala de mi casa o cuando nos íbamos a cenar o a desayunar, no va a ser, pues en estos momentos no es como la actitud más sabia. Es entendible, ¿no? Yo también tengo padres adultos mayores y bueno, les es difícil, todavía a veces no se sienten tan cómodos con una videollamada de WhatsApp, aunque están aprendiendo a conectarse con otras personas que no pueden visitar, pero que quieren seguir en contacto. Entonces, hay que tenerle mucha paciencia a los adultos mayores para que se acostumbren al uso de las redes sociales, del celular, de la tableta, de la computadora, tenerles mucha paciencia y irlos alentando, ¿no? A que utilicen todos estos diferentes medios para que estén en contacto ahí con la tía, la abuela, la comadre, la hermana, sin exponerse. Es muy importante darse tiempo para vivir el luto, para vivir el duelo. No esperar que la persona que ayer se le murió, ¿no? Un hermano, o tal vez el papá, la mamá, un amigo, la amiga del alma, la comadre, pues ya otro día esté tranquila o en una semana ya esté como si nada. No, sí, es muy importante darle tiempo al tiempo, que haya ese espacio de recuperación. Precisamente el día de ayer a medianoche me estaba dando yo la tarea de liberar varios posts en los cuales las personas, bueno, les daba como diferentes recomendaciones a las personas sobre cómo abordar ciertos aspectos del duelo. ¿Sí? Que es muy importante dejar que las personas lloren, evitar caer en el tan utilizado, tan trillado, no llores porque no lo dejas descansar. Hay que dejar a las personas que lloren todo lo que tengan que llorar, porque al final de cuentas, pues solamente saben ellos lo que están sintiendo. Y cuando tú le dices a una persona, ya no llores porque no lo dejas descansar, pues la persona la estás metiendo en un dilema, pues me estás metiendo en un conflicto, porque aparte de vivir el dolor de su pérdida, está viviendo el dolor de la incomprensión.
situación, está cuidando que los demás no se enojen o no se molesten con ella o con él. Está preocupado o preocupada porque, o sea, me duele y qué tal si también a mi familiar que ya trascendió también le está doliendo. Entonces, una serie de conflictos bastante importantes que surgen cuando tú le dices a alguien que no llore porque no deja descansar. La persona que falleció ya está tranquila, está con Dios, ¿sí? El dolor es el de que se queda y tiene derecho a llorar todo lo que tenga que llorar, sin tener que estarse cuidando de los demás y sin tener que estar preocupándose por no preocupar a los demás. Es algo muy difícil vivir así. También por ahí les subí un post sobre qué acciones necesitamos nosotros llevar a cabo para ayudar a una persona a bien morir. Este post lo subí debido a que he estado recibiendo varias llamadas, varios mensajes de personas que me dicen qué puedo hacer para que mi familiar ya se vaya en paz. Ya sabemos que no va a curarse, ¿no? Está intubado, está en coma, está inconsciente y ya nos dijeron que no hay posibilidad de recuperación. ¿Qué puedo hacer para que su transición sea más sencilla? Pues lo que el enfermo necesita saber de su familia es que le dan permiso de irse, que le agradecen todo lo que ha vivido, que ellos van a estar bien con dolor, pero que van a estar bien, se van a hacer cargo de sí mismos. Entonces, necesitan escuchar, sentir esa despedida, ya sea a través de una videollamada, ya sea a través de una carta que le lea a alguna persona, ¿no? Que sí está ahí en contacto, a través de un mensaje de texto. Y si no hay la posibilidad de este tipo de comunicación, pues simple y sencillamente que lo hagas tú desde tu corazón, que lo hagas en oración, porque o sea, el poder de Dios es infinito y el hecho de que no estemos físicamente en contacto el uno con el otro no quiere decir que la comunicación de alma con la alma no es posible, ¿no? Entonces, si tú no tienes ninguno de estos medios, de todas maneras tú puedes hacerlo desde tu corazón y a tu familiar le va a llegar. No importa que la persona esté inconsciente tampoco. Recuerden que, bueno, es bien sabido que el último de los sentidos que nosotros perdemos es el del oído. Entonces, aunque una persona esté inconsciente, sigue escuchando lo que sucede a su alrededor, sigue escuchando y entonces podemos seguirle hablando para ayudarle a trascender. Entonces, por eso surge este post, por eso surge el post de deja llorar a tu familiar que acaba de pasar por una pérdida, que acaba de tener un fallecimiento. Hay que dejarlos llorar. Y también le subí un post acerca de cómo puedes tú decirle a una persona que la quieres, estar al pendiente sin estarle diciendo siempre, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Porque si a las personas, en este caso a alguien que acaba de perder a un familiar, le estás diciendo o le estás preguntando siempre cómo estás, va a llegar un momento en que te va a decir estoy bien para que ya no le estés preguntando nada. O porque ya no quiere decirte cómo se siente porque le duele hablarlo, ¿no? O porque simple y sencillamente es la costumbre de que en cuanto alguien nos dice cómo está, respondemos bien, aunque no sea cierto. Entonces, por ahí le subí un post en el cual tú de diferentes maneras, con diferentes frases, le puedes hacer sentir, hacer saber a alguien que te preocupa, que lo aprecias, que la quieres, que lo quieres, sin caer en el trillado, ¿cómo estás? Y hacer sentir a esa persona bien. Otra recomendación, ¿sí? Es que no juzgarte duramente, ¿sí? De que ya lo tengo que superar ya, ni juzgar duramente a otras personas de la forma en que están llevando su duelo. Buscar alternativas para expresar el duelo. ¿A qué me refiero con este punto? Buscar alternativas como expresar tu duelo es que tradicionalmente, pues como les decía, cuando vamos al velorio, pues vamos de negro, estamos orando, haciendo rezos, haciendo cantos, nos acercamos al cuerpo, decimos algunas palabras, tenemos la misa, y tenemos como el acompañamiento desde que sale de la persona del templo hasta el panteón y la lápida, la urna, el nicho que se tenga y las palabras de despedida que acompañaría. Ahorita no tenemos nada de eso. Entonces podemos buscar
otras alternativas de cómo expresar nuestro luto. A veces puede ser como desde que pongas en tu perfil, foto de perfil, en tu estado de WhatsApp, en tu historia de Messenger, que estás de luto, el moño negro, en el cual expresas a los demás que has tenido una pérdida y los demás te dan la posibilidad, bueno, se dan al tiempo y tienes la posibilidad de estar en contacto con tantas personas y que te expresen sus condolencias, hasta hacer páginas de Facebook conmemorativas en honor a tu ser querido. ¿Sí? Puedes crearla o puedes utilizar la página de Facebook de tu ser querido y convertirla en una página conmemorativa. Las páginas conmemorativas nos dan la posibilidad de que queden ahí para que las personas y familiares sigan enviando pues su pésame, fotos, cartas, frases para estar recordando a tu ser querido. También las funerarias, bueno, algunas funerarias están ofreciendo la posibilidad del acompañamiento virtual en el cual abren una sesión de a veces Google Meet, de Skype o de Facebook, etcétera, depende de la plataforma que utilicen. Y pues se puede ver, ¿no? Por ejemplo, la urna, se puede ver algún tipo de ritual breve en el que hay nada más 3, 4, 5, 6 personas, dependiendo del límite de la capacidad de la funeraria, en donde, bueno, pues la entrada del cuerpo, cuando es entregado, son formas de acompañamiento virtual, pues también muy válidas que ahorita se pueden llevar a cabo, ¿no? Porque nos seguimos cuidando. Entonces, aceptar, adaptarnos, ponernos creativos para que podamos sustituir de alguna manera esos rituales de los cuales ahorita no estamos pudiendo hacer uso. Otro punto que nos puede ayudar mucho es tener lecturas de apoyo. Hay muchos libros sobre el duelo que nos pueden ayudar en este momento. Hay una lista de libros sobre el duelo que con mucho gusto quienes deseen esa lista de libros de duelo, que es, yo suelo recomendarles a las personas con las cuales trabajo, les doy para que se apoyen en lecturas. Estas lecturas pues nos amplían el panorama, nos hacen saber cómo otras personas han vivido el duelo, nos explican acerca del proceso de morir, cómo la persona cruza el umbral, trasciende, etcétera, etcétera. Nos abre mucho el panorama, ¿no? De cuál es también, qué es lo que sucede más allá de la muerte, porque pues no morimos. En realidad no morimos, nos transformamos en energía y seguimos existiendo. De otras formas y en otras dimensiones, pero seguimos viviendo. Y por último, otra recomendación es evitar la sobreinformación. Si estás en grupos, si estás a lo mejor en páginas en donde está llegando constantemente la información sobre el COVID, sobre muertes, sobre ejecuciones, sobre personas contagiadas, pues lo único que va a estar sucediendo es que vas a estar con la sensibilidad a flor de piel. Entonces, bueno, es muy recomendable mantener distancia de toda esta sobreinformación que ahorita tenemos, porque eso te va a dar la posibilidad de centrarte, de equilibrarte, de concentrarte en lo que tú estás viviendo, lo que es tu realidad, en vez de estar como que echándole sal a la herida constantemente. Le está recordando y está recordando y está recordando, pues no te permite tranquilizarte. Entonces hay que evitar la sobreinformación. Y por último, una pregunta que me hacen muy constantemente a través de WhatsApp las personas que me conocen o quienes hacen uso de mis servicios es ¿cuándo? ¿Cuándo la persona ya puede tomar terapia, ya puede acudir a un tanatólogo? Bueno, pues la verdad es que regresando del sepelio o una vez ya recibido lo que es el cuerpo, o la urna funeraria, ya se puede estar recibiendo lo que es el acompañamiento tanatológico. No es todavía propiamente una terapia, porque cuando estamos dentro del duelo agudo y en los primeros momentos, en los primeros días del fallecimiento, es más un acompañamiento tanatológico que una terapia, porque en ese momento lo que la persona necesita es platicar, desahogarse, tener con quien compartir sus ideas sin tenerse que estar cuidando pues de angustiar, ¿no? A las personas que lo rodean. De hecho,
Por ejemplo, existe la ayuda de acompañamiento tanatológico cuando una persona recibe una noticia trágica. Existe eso. No es terapia, es acompañamiento tanatológico. Puede servir en ese momento, pero en realidad es más un servicio de primeros auxilios psicológicos que se le da a la persona cuando recibe una noticia trágica. Regresando del sepelio, de haber recibido el cuerpo en la urna, ya se puede tener una primera sesión, ¿sí? Si la persona lo quiere, está dispuesta a platicar o a abrirse, ya se puede empezar a tener una sesión de acompañamiento tanatológico y empezar a ver qué es lo que necesitamos trabajar con esa persona, cuáles son sus necesidades emocionales, para a partir de ahí hacer un pequeño plan de trabajo de cuánto tiempo la persona va a necesitar este tipo de acompañamiento. Hay personas que lo reciben por 3 veces, 4 o 5 veces y con eso está bien. Y hay personas que tal vez duren un poquito más de tiempo, ¿no? Algunos meses debido pues a la mejora, a la profundidad y al dolor de su pérdida, a la gravedad de la muerte o en el momento en el que sucedió o la falta también de redes de apoyo social o por el tipo de personalidad o trastornos emocionales que la persona ya pudiera tener previamente, que puede hacer que la persona necesite más acompañamiento a lo largo del tiempo. No hay receta de cocina. Todo depende de las características personales de cada quien, de su historia de vida y también de las condiciones en que sucedió la muerte y el nexo emocional que se tuvo con la persona fallecida. Entonces hay una serie de variables que se toman en cuenta para tomar este tipo de decisiones. Y como siempre les comentaba el lunes en la sesión de preguntas y respuestas, esto se consulta con la persona y la persona pues toma sus propias decisiones acerca de qué tipo de acompañamiento quiere y por cuánto tiempo lo quiere o lo necesita. Establece sus propios objetivos de atención. Así, por lo menos en el modelo en el cual yo trabajo, así me desempeño. Entonces, para aquellos a quienes tienen la duda, tengo un familiar que acaba de perder a alguien, ¿cuándo puede empezar a recibir acompañamiento? Inmediatamente que reciban el cuerpo. Sí, inmediatamente. Si una persona está sumamente mal en el momento en que recibe una noticia, ¿se puede atender? Sí, sí se puede atender. No es acompañamiento tecnológico como tal. Es más primeros auxilios psicológicos para que la persona en ese momento recobre la calma y se sienta bien. Mucho ojo, y aquí es algo que yo a muchas personas les hago énfasis en que no sea tu perturbación emocional la que esté dominando la visión acerca de si la otra persona necesita o no necesita atención. Es decir, pudiera ser que la persona que es más allegada al fallecido, ¿sí? En realidad esté presentando signos normales de duelo, el llanto, la aflicción, la tristeza, ¿por qué no? Pero sea más tu incomodidad la que esté predominando en tu visión de la necesidad de atención de la otra persona. Es decir, que a ti más te aflija, seas tú más el afligido o el incómodo con las expresiones de dolor de la otra persona, que en realidad la otra persona esté muy mal. A eso me refiero cuando a mí me hablan y me preguntan, ¿no? Entonces, hay una serie de variables, de signos que nosotros podamos tomar en cuenta para saber si realmente necesita o no necesita atención en ese momento, ¿no? Lo demás, pues se puede como ir platicando. Entonces, no digo a veces entre la noticia y el sepelio, porque generalmente las personas allí, a menos que sea algo sumamente trágico y fuerte y la persona esté completamente derrumbada y ni siquiera pueda llevar a cabo sus autocuidados, ¿sí? No digo que ahí debe haber el acompañamiento tanatológico. ¿Por qué? Porque en ese momento las personas están ocupadas llevando a cabo los preparativos, comunicándose con la familia, acomodando la casa, haciendo papeleo, tengo que ir al hospital, al ayuntamiento, tal vez contactarme con la funeraria, tengo que darle la noticia. Entonces, a lo mejor en esos momentos las personas están más ocupadas en este tipo de pendientes que con la necesidad de recibir una atención, ¿sí? Amén de que a lo mejor sea más la incomodidad de los demás
de ver la que está o ver lo que está triste, que en realidad la persona necesita atención. ¿Sí? Entonces, regresando del sepelio o habiendo recibido ya la urna, podemos empezar a platicar, ver qué es lo que la persona necesita y llegar a un plan de intervención lo más adecuado posible para la persona en ese momento. ¿Sí? Y bueno, familia de Facebook, gracias por estar presente en esta transmisión. Hasta luego.